pero son de alguna manera todos los demás países donde este tradicional tránsito migratorio hacia el norte y también hacia el sur están obligados por la Convención de Belém do Pará. ¿Y qué significa que están obligados por la Convención de Belém do Pará? Yo creo que ahí vamos a hacer una pequeña presentación bueno, son 20 minutos, así que no nos va a dar mucho tiempo de hablar a profundidad de todo. Em, yo no sé si se ve. Ah, sí, que como estaba en blanco y negro. Ok, me apareció como negro. Y un poco hablarles de este proceso de elaboración del protocolo para la actuación interinstitucional, institucional y multidisciplinaria de protección de los derechos de las mujeres migrantes desplazadas, refugiadas y víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. ¿Por qué? Porque primero el por qué la necesidad de un protocolo, por qué la necesidad de la articulación y por qué la necesidad de reconocer la especial vulnerabilidad que tienen las mujeres migrantes, no solo las venezolanas, sino todas las que iniciaron un proceso de uso de lo que se denominó en principio el tapón del Darién como un corredor válido para iniciar o continuar el proceso migratorio, muchos de los cuales empezaron en esta región, otros no. Sabemos que por el Darién han transitado personas de nacionalidad árabe, africanas, que están, o asiáticas de diferentes lugares, pero especialmente de China, que están viniendo a transitar también este tapón que ya fue abierto y que ya se ha convertido de facto en una ruta migratoria muy concurrida. Hasta ya a principios de este año, digamos, aún cuando hubo una disminución del número de personas que están transitando, entendemos que la masividad con la que tradicionalmente se conoció en los últimos 2 años está iniciándose otra vez y se espera de que continúen no solo ya los flujos de sur a norte, sino que eventualmente pueda iniciarse un proceso de rebote. Es decir, frente a las limitaciones que pueden ocurrir en la frontera norte entre México y Estados Unidos, que haya un proceso de rebote donde gente que llegó hasta arriba empiece a rebotar entre Panamá y, y México, porque se quiere devolver, porque no está clara la ruta de evolución. Y en ese proceso de tránsito humano, por supuesto, la fragilidad y la vulnerabilidad de las mujeres y de las niñas tiene una especial dimensión. ¿Por qué? Porque la mayoría de los países que están involucrados en las soluciones humanitarias que se han brindado para la atención de esta ruta migratoria de manera especial tiene una perspectiva humanitaria. Y cuando nos referimos a una perspectiva humanitaria, nos estamos refiriendo a una perspectiva que brinda atención inmediata con respecto a necesidades básicas tales como agua, comida y transporte. Y eso es lo que hemos encontrado en la mayoría de los países que han dado una respuesta a este flujo migratorio. Pero lo que encontramos también con las organizaciones que estaban trabajando, tanto organizaciones humanitarias como organizaciones de derechos humanos, en respuesta a la- al proceso de migración masivo y en específico a la situación de las mujeres, es que había un 9 de cada 10 mujeres aproximadamente que denunciaban algún tipo de violencia sexual. Y cuando hablamos 9 de cada 10 mujeres, estamos hablando de por supuesto, una cifra que no es una cifra oficial, una cifra que no tiene todavía unos, digamos, un reporte eh, establecido, pero donde Médicos Sin Fronteras, que estaba trabajando directamente buscando información y atendiendo a las mujeres víctimas de violencia, pudo reportar que cuando entraban en conversaciones que les permitían comprender a las mujeres cuál era la dimensión de lo que ellas estaban viviendo en este tránsito migratorio, las mujeres podían elaborar que efectivamente habían sido víctimas de algún tipo de violencia sexual. Y desde ahí estamos hablando de lo que tiene que ver con desvestirse, tocarlas, amenazarlas de violencia sexual, violarlas, toquetearlas, digamos, una Ah, cantidad de habla de la cocina, se manifestaciones. estaba mirando, ¿tienes? Sí, Anjul, por favor, ¿puedes apagar tu micrófono? Anjul Rondón, gracias. Entonces tenemos una variedad de manifestaciones de violencia sexual que no solo se refieren a la violación como tal, sino una gran variedad de manifestaciones donde, y en última instancia, los cuerpos de las mujeres, de las niñas terminan siendo la moneda de tránsito la moneda de intercambio en este tránsito humano.
Entonces, digamos, ¿cuáles fueron los primeros elementos que decíamos que tenía que plantearse? La necesidad de reconocer y proteger los derechos de las mujeres migrantes en búsqueda de refugio y de asilo que habían sido sobrevivientes de algún tipo de violencia sexual en todos los países donde este tránsito migratorio se da. Y ahí encontramos que la mayoría de los países, sino por no decir todos los países donde este tránsito se están dando, no está ofreciendo, es decir, las autoridades nacionales competentes, las autoridades que reciben denuncias sobre violencia sexual de conformidad con la Convención de Belén do Pará, no estaban ni preparadas, ni atendiendo, ni recibiendo, ni generando políticas públicas para la atención de estas mujeres cuya integridad física, psicológica y sexual estaba siendo afectada en el tránsito migratorio. Es decir, no hay una respuesta organizada para la atención del derecho a la vida, a la integridad física, sexual y psicológica y a la libertad, el acceso a la salud y a la justicia de esas mujeres que todos estos derechos están involucrados en ese proceso, sobre todo de violencia sexual. ¿Qué encontramos? Que había digamos, un diseño de una política pública referida al hecho migratorio. Y como dije anteriormente, la referencia a ese hecho migratorio tenía que ver con satisfacción de necesidades básicas, pero no tenía que ver ni con el reconocimiento de deseos, derechos y necesidades de las mujeres víctimas de violencia sexual, ni mucho menos tenían que ver con los procesos de atención e investigación de los patrones de violencia que se dan en esos procesos migratorios. Entonces tenemos un conjunto de países, de estados parte de la Convención de Belén do Pará, que tienen el conocimiento de que esto está ocurriendo, países y estados que tienen el conocimiento y el reconocimiento de que hay una situación de especial vulnerabilidad entre las mujeres y niñas que se encuentran en este tránsito humano y un reconocimiento también de parte de estos organismos que están brindando asistencia humanitaria de que esto está ocurriendo. Pese a ello, no encontramos una perspectiva centrada en las víctimas de violencia de género, en las mujeres víctimas de violencia de género específicamente, ni tampoco en la atención a mujeres víctimas de violencia sexual. Entonces, el primer llamado era a identificar, a poner en blanco y negro estos patrones de violencia, a identificar cómo ocurren estos patrones también de violencia, porque la información que recibimos pasaba desde los procesos de extorsión en el proceso de tránsito hasta los procesos de secuestro y desaparición a través de redes criminales o redes de delincuencia organizada. Sin embargo, no conseguimos ninguna respuesta de parte de estos estados diciendo frente a los hechos de trata, tráfico o delincuencia organizada que están ocurriendo en estos tránsitos migratorios de sur a norte o de norte a sur, no encontramos una respuesta concreta frente a la violencia específica que están sufriendo las mujeres en ese sentido. Maneras de tomar conocimiento de un caso de violencia contra las mujeres. Tampoco, como decíamos, no encontrábamos la ruta clara para que las mujeres que están en ese proceso puedan decir, yo quiero directamente hacer una denuncia. Nosotras entendimos y por eso recomendamos la presencia, no solo de atención humanitaria, sino la presencia de los organismos encargados de garantizarles a las mujeres en territorio, en cada uno de los estados parte de la Convención de Belén do Pará, la necesidad de recibir denuncias y atender a las mujeres y generar los procesos internos que ya tienen los estados de remisión del caso a los organismos competentes. Por supuesto, la identificación, como decía al principio, de que estos casos requieren un análisis más profundo pasa por entender que mucho de lo que las mujeres normalizan en ese tránsito migratorio es violencia. Y como es violencia, generan un mecanismo de protección y generan una obligación de respuesta de parte de los estados donde ocurra. Si ocurrió en Colombia, si ocurrió en Panamá, si ocurrió en Costa Rica, si ocurrió en Nicaragua, si ocurrió en Honduras, Guatemala o México, cada uno de esos países como parte de la Convención de Belén do Pará
está en la obligación de responder esa realidad. Y eso significa que los estados tienen que estar preparados para tener una política pública dirigida a las mujeres que están en tránsito, a la atención de las violencias de las que son víctimas y están obligadas a dar respuesta. Y eso supone, por supuesto, formar gente que pueda identificar que este proceso de normalización que traen las mujeres, que además vienen con la carga ya no solo de la huida, de la salida del país, de la necesidad de buscar un nuevo refugio, un nuevo lugar donde vivir, de construir, y que no quieren pararse porque eso puede incomodar el objetivo final, que es llegar al destino. Decir que esas mujeres también en el lugar del destino tienen que ser atendidas porque han sido víctimas de violencia. Entonces llegan como sobrevivientes de violencia y eso no es óbice para que las investigaciones de quiénes son los responsables y en dónde están operando esos responsables de esa violencia sean, eh, sean investigados, entre otras cosas porque en muchos casos la información que recibimos es que las mujeres además a lo largo de todo el proceso, digamos, algunos de los procesos migratorios son segmentados, otros no. Es decir, algunas mujeres empiezan con un grupo y con ese grupo terminan. Y muchas veces los agresores forman parte de ese grupo que continúa en este proceso que podríamos llamar la hazaña migratoria, ¿no? Digamos, porque las narraciones vienen de ser días caminando, días esperando, días, ¿no? Entonces, los agresores siguen acompañando ese proceso. Así que por supuesto, la evaluación de la situación y del contexto en que se desarrollan estas violencias es algo que nosotras no encontramos en ninguno de los estados parte que estaban participando de este proceso. Desarrollar comprensión sobre el entorno social y económico de la persona sobreviviente, así como la de sus fortalezas y activos intrapersonales, y evaluar las necesidades de esa persona, también son necesarias en el orden de garantizar realmente cómo proteger, porque evidentemente estamos acostumbradas a pensar en los mecanismos de protección de una mujer que está en su territorio, en su espacio, en su ciudad, en su contexto. Aquí estamos hablando de cómo desarrollar frente a este contexto cambiante y frente a este objetivo final que es llegar a un lugar específico, cuáles son los deseos y necesidades reales de la víctima de violencia. Y muchas veces la víctima lo que quiere es continuar y por eso no se para. Pero el hecho de que la víctima quiera continuar no significa que lo que la víctima tenga que decir de su propio caso no pueda apoyar investigaciones contextuales que permitan tomar medidas para evitar que esas agresiones ocurran. Entonces, o que el funcionamiento, la identificación de cuáles son los patrones con los que funciona esa delincuencia organizada que está funcionando en el espacio específico, que está facilitando el tránsito irregular a través de mecanismos de extorsión sexual o pago con el cuerpo de mujeres y niñas. Entonces, digamos, lo que encontramos es como un conocimiento masivo de esta situación sin ninguna actividad concreta ni para investigarla ni para sancionarla. Y de nuevo, buscando en el fondo el centro, y ya con esto voy terminando, lo que necesitamos también es que cada uno de los países que están conscientes de ese proceso, de esa ruta migratoria, pongan atención en que esas mujeres, como decíamos anteriormente, tienen derechos en cada uno de los países que está ocurriendo. Y así como nos estamos planteando la necesidad de hacer acuerdos interinstitucionales e interregionales para atender el problema o el proceso migratorio, yo no lo llamaría problema, lo llamaría un proceso migratorio que se está dando o de tránsito humano que incorpora solicitudes de asilo y refugio, porque no todas las mujeres migrantes están en la misma situación o no todas las mujeres que transitan están en la misma situación, identificar concretamente eh, los derechos de las personas y así como nosotros planteamos los derechos de estas mujeres y de estas niñas que están transitando. De ahí la necesidad de generar procesos de concienciación respecto de los derechos de las mujeres y las niñas que están en este tránsito humano, generar conocimiento sobre cuáles son sus derechos en este proceso y en este tránsito y quiénes son
también los organismos responsables y cuáles son las responsabilidades también en este tránsito migratorio, comprensión sobre los riesgos y las limitaciones de derechos que pueden tener en este contexto, pero también la necesidad de identificar cuáles son sus derechos y dónde y cómo poder hacerlos valer, ¿no? Y eso tiene, por supuesto, una contraparte que tiene que ver con la prevención general, que es generar el conocimiento necesario de que esta situación está ocurriendo y que estas medidas deben tomarse en cuenta y después sensibilizar a los funcionarios y funcionarias que están en la política pública sobre estos derechos. Yo lo voy a dejar por ahora hasta aquí. Este material está disponible en nuestra página web. Estaba hecho específicamente para Panamá, pero lo que nosotros encontramos es que la situación que se planteaba en el Darién, si bien es muy terrible por el contexto geográfico del Darién, no cambiaba mucho en el resto del proceso migratorio hacia el norte, sobre todo cuando buena parte de esas mujeres que transitaron ya el Darién llegaban sobre todo a México y a transitar en México hasta la frontera con Estados Unidos, ¿no? Donde ahí también encontramos tapones, donde también encontramos situaciones de mucha vulnerabilidad. Entonces me quedaría hasta ahí, Cristina, y por supuesto dispuesta a contestar cualquiera de las preguntas que vayan surgiendo o comentar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Luz Patricia, por esta introducción. Siempre creo que cualquier persona que haya trabajado este tema se ha encontrado con esta realidad que mencionabas de el alto nivel de conciencia y el bajo nivel de atención. O sea, todos sabemos que esto está pasando. Este problema no está sorprendiendo a nadie, desgraciadamente, pero el nivel de, pues sí, de atención, de implementación de cumplimiento de las obligaciones La semana del que viene Estado viene es otro mierdazo. lamentablemente muy Ajá. bajo y eso nos lleva y aprecio mucho que haya cerrado ahí porque creo que fue un poco por donde abrimos a la necesidad de hacer a las personas conscientes de sus propios derechos y de trabajar este tema desde el empoderamiento, desde la información y desde generar pues sí, esta conciencia de la necesidad de, independientemente de cuál sea, y respetando siempre pues el objetivo principal, el deseo de la persona que haya vivido una situación de violencia, pues hacerle conciencia de que esos derechos existen y de que puede hablar sin necesariamente alterar de una forma demasiado trascendental, pues su plan, en este caso migratorio, es sumamente importante, tanto saberlo nosotros como personas defensoras para poderlo transmitir, pero también yo creo que concientizarlo propiamente, porque la normalización de estas desgracias lamentablemente nos toca a todos. Y recuerdo mucho cuando las noticias del Darién eran como una cosa súper impactante que no podíamos creer y hoy en día se han convertido en ruido de fondo, en algo que todos sabemos que está pasando. Entonces, realmente creo que cerrar tu intervención con esa idea del empoderamiento en derechos me parece súper poderoso. Y en esa misma nota, pues le doy un poco la palabra, el espacio a Selene, quien nos va a hablar de las dificultades en lograr esto desde la perspectiva de las víctimas y con un enfoque interseccional, pero también un poco y atendiendo a buena parte del público que tenemos, qué rol tenemos las organizaciones defensoras, qué rol tenemos las personas que pretendemos trabajar por las personas migrantes en esta protección, en esta defensa de sus derechos. Muchas gracias y Selene, te escuchamos. Muchas gracias, Cristina. Bueno, un saludo a todas las personas que nos acompañan y reconocer pues el trabajo que ha hecho CEPAS y que han hecho las organizaciones y defensoras que están en este espacio para visibilizar, documentar y seguir trabajando por la protección de personas migrantes y bueno, específicamente de mujeres migrantes. Y además me complace mucho compartir también este espacio con Luz Patricia. Me voy a enfocar en esto un poquito más adelante, pero empiezo diciendo que este protocolo del que Luz Patricia acaba de hablar, y esa va a ser una de mis recomendaciones a lo largo de la conversación, que se basa en la Convención de Belén do Pará. Yo creo que es una herramienta que tenemos que apropiárnosla, que tenemos que estudiarla, que tenemos que desmenuzarla. Tenemos a Luz Patricia, o sea, tenemos un mecanismo que es cercano a las organizaciones y es parte como de una labor que creo que es importante que nos pensemos. Quería como empezar por ahí, aunque voy a profundizar un poco más. Yo quizás
quería empezar diciendo que, bueno, no tengo la respuesta específica que tenemos que tener en cuenta, creo que más bien un poco lo quiero pensar en clave de, siguiendo, los puntos son muy parecidos a los que hablaba Luz Patricia, en clave de, bueno, que en torno a qué podemos reflexionar y pensarnos, ¿no? ¿Cuáles son como esos, ese trabajo como, o ese enfoque específico para tratar este tema desde el punto de vista de las organizaciones de derechos humanos y activismo, pero siempre con la intención de generar la conversación, ¿no? No tengo como las respuestas absolutas. Yo lo dividiría como en tres grandes temas. Lo primero es, antes de hablar de la situación de personas de la migración venezolana, de las mujeres migrantes, refugiadas venezolanas, un poco entender, bueno, en qué contexto está ocurriendo esa migración. Y a qué nos enfrentamos en esta región. Justamente lo que decía Luz Patricia al principio era uno de mis primeros puntos también. Esta es una región que tiene los mayores compromisos internacionales en materia de protección a personas migrantes, refugiadas. Tenemos la Declaración de Cartagena, que ha sido un instrumento celebrado porque es el instrumento, uno de los instrumentos más avanzados en materia de protección a personas en movilidad humana. Tenemos también estándares del sistema interamericano desarrollados, pero además tenemos la Convención de Belén do Pará, que es una convención que es muy clara, o sea, no hay ninguna duda que la Convención de Belén do Pará protege a las mujeres que están en situación de movilidad, o sea, que tienen como esto que llamamos el enfoque de interseccionalidad, o que su situación se debe ver desde un enfoque interseccional. Entonces, ese es como un primer quizás punto para pensarnos cómo desde el trabajo que hacemos en sociedad civil, yo no sé si la palabra sea apropiarnos o si la palabra sea como ser más intencionales en el uso de esos mecanismos. Y no estoy diciendo, obviamente, que lo que se haya hecho hasta ahora no sea importante, por supuesto que sí, pero cómo profundizamos eso. Yo creo que, por ejemplo, la participación en los mecanismos que tiene el MESECBI de eso, para que las organizaciones de sociedad civil sean parte, creo que son muy importantes. Y yo aquí, pues esta es como mi opinión, pero a veces hago como una reflexión de, no sé si lo hemos utilizado lo suficiente. No sé si hemos estado ahí tan presente como deberíamos haber estado. Y yo creo que en los últimos años también, y bueno, bajo el liderazgo del MESECBI y de Luz Patricia, se ha hecho un esfuerzo por abrir también ese espacio. Entonces, eso es lo primero, ¿no? O sea, tenemos una base legal, y aquí pues lo digo desde el punto de vista como abogada, pero tenemos un marco normativo fuerte, importante, que hay que mirar. Al mismo tiempo también, así como somos la región que tiene que ha asumido mayores compromisos internacionales, también es la región, y que la migración no es algo nuevo para esta región, definitivamente no lo es, aunque haya sido quizás en la historia contemporánea de Venezuela algo novedoso para nosotros, pero no lo es. Al mismo tiempo es una región que pues sí ha tenido grandes desafíos en atender o en desarrollar políticas públicas con una perspectiva de migración y derechos humanos. Y yo creo que Luz Patricia tocó dos temas que para mí son clave. Lo primero es esta lógica de atender la migración desde la temporalidad o desde lo que ella decía que era como la atención a necesidades básicas. Y eso me conecta también con el tema de la respuesta humanitaria. Yo creo que, por supuesto, la atención desde una perspectiva humanitaria es crucial, es muy importante. Hay que tener una articulación con la arquitectura humanitaria, pero también es importante que eso se conecte con una respuesta que apunte a un cambio estructural, ¿no? Porque al final lo que le pasa también a las mujeres migrantes o a las mujeres en situación de movilidad humana tiene pues sus especificidades justamente por esa situación migratoria, pero también va de la mano con lo que le pasa a las mujeres en toda la región, ¿no? Aquí si uno piensa, bueno, las mujeres venezolanas, o de ahí también un poco la conversación de por qué hablar de crisis migratoria. Yo con el tiempo he dejado de utilizar ese término, ¿no? Porque si uno piensa además en esta región, la vida de las mujeres está en crisis siempre. Y eso me conecta con el segundo punto. O sea, nos estamos enfrentando a una región donde el tema, por otra parte, si lo queremos ver en cajas, aunque no es la idea, pero para ordenar un poco la conversación, es una de las regiones con las más altas tasas de impunidad en temas de violencias basadas en género, ¿no? Donde todavía la violencia sexual a niñas y adolescentes, sobre todo, es un gran problema.
es la única región donde la tasa de embarazo adolescente va en aumento, es la región que tiene de los países, acumula varios países que tienen marcos normativos restrictivos en materia de derechos sexuales y reproductivos. Entonces, esa es otra cara también de la región donde, claro, las violencias que pueden sufrir las mujeres en el contexto de la movilidad humana, por supuesto, se van a ver agravadas por esa situación migratoria, pero es que además de por sí hay una situación estructural de impunidad, ¿no? En la que los estados, si bien han hecho esfuerzos importantes, pues todavía no han terminado de dar una respuesta efectiva. Entonces, ese es el segundo factor también a considerar. Y el tercero, que es quizás, esto sí es ya muy específico en conexión con la conversación sobre migraciones, bueno, uno de los fenómenos que más vemos o una de las violaciones de derechos humanos más graves que vemos en este contexto es el de la trata y sobre todo trata con fines de explotación sexual. Y esta es una región que también yo creo, no sé acá Luz Patricia si tendría como una opinión diferente, que el que ha permeado mucho pues la mirada de otro instrumento internacional, que es el Protocolo de Palermo, que es el instrumento de referencia en tema de trata de personas, pero que tiene una mirada muy de persecución criminal, ¿no? La persecución del delito. Y eso es importante, es un componente importante en el tema de justicia, pero eso hace que para una mujer migrante que ha sido víctima de trata, y estoy poniendo casos concretos que he conocido, que por ejemplo logra escapar de su red de tratantes, tiene para poder obtener algún tipo de medidas de rehabilitación, de asistencia, reparación, etcétera, primero va a tener que ir a denunciar a sus tratantes y va a tener que ir y a enfrentarse a un proceso judicial en un sistema de justicia que luego me conecta con esto que acabo de decir, que no ha logrado, pues en general en la región no hemos logrado como una respuesta suficientemente efectiva, incorporando una perspectiva de género para hacer frente a las violencias basadas en género. Entonces, todo esto para decir que, claro, la intersección también está en cómo la región ha respondido a la migración históricamente, pero también el tema, por su lado, por así decirlo, de las violencias basadas en género. Y ahí es cuando yo creo de nuevo que pensarnos cómo aterrizar más, cómo hacer un mayor uso, cómo apropiarnos un poco más de estos instrumentos, como por ejemplo la Convención de Belén do Pará, los mecanismos que tiene de participación de organizaciones de la sociedad civil, es importante. Eso en cuanto a los desafíos, ¿no? Que tiene la región. Luego, cuando vamos al tema de Venezuela, que por supuesto no escapa de enfrentarse a eso, yo creo que claro, uno de los grandes desafíos es cómo se entiende la migración desde una perspectiva de derechos humanos. Y ahí a veces yo decía mucho, yo vivía hasta hace un tiempo en Colombia, a veces, claro, en las muchas conversaciones que se daban sobre la situación de migración venezolana, yo decía es que la conversación no puede empezar en Cúcuta, o sea, la conversación no puede empezar de Cúcuta hacia allá. La conversación tiene que conectar con una conversación sobre la situación en Venezuela desde una perspectiva de derechos humanos. Y yo creo que ese ha sido un gran desafío. ¿Por qué? Porque está permeado, obviamente, por lo que es también la situación política del país, bueno, y por toda la situación que conocemos. Pero eso no puede ser argumento suficiente para decir, ah, bueno, entonces no me meto a ver la situación de Venezuela porque es complicado y entonces es una situación política y está atravesado por otros factores. No, yo creo que las organizaciones en Venezuela han hecho un trabajo, además en unas condiciones muy adversas, de poder visibilizar lo que ha sido los impactos de la emergencia humanitaria compleja, lo que son las violaciones de derechos humanos y sobre todo pues en el momento actual. Y eso también hay que llevarlo de nuevo, en clave de derechos humanos a las conversaciones de migración. ¿Por qué? Porque si la política migratoria no tiene ese enfoque, o sea, para cuando a mí me preguntan, bueno, pero ¿qué quiere decir enfoque de derechos humanos? Porque teóricamente sí, nadie va a decir que no va a tener un enfoque de derechos humanos. Y para mí siempre pasa por decir, bueno, pero ¿qué análisis se están haciendo en los distintos países receptores en cuanto a cómo la crisis en Venezuela, la crisis de derechos humanos en Venezuela ha tenido impactos de género específicos? Y aquí voy a dar pues uno de los ejemplos con el que he trabajado y que además también CEPAS y otras organizaciones han visibilizado, y es la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, perdón. En los últimos años ha sido clara la denuncia sobre cómo los impactos de la emergencia humanitaria en Venezuela ha pues básicamente anulado, por así decirlo,
cualquier tipo de acceso a estos servicios, que además pues obviamente son importantes para toda la población, pero tienen un impacto específico para las mujeres, niñas y adolescentes, y además se han convertido en razones relacionadas con su proceso migratorio y que además agravan su situación de vulnerabilidad en el tránsito migratorio. Entonces, cuando uno va a ver por su parte la respuesta en materia de política migratoria, no ve salud sexual y reproductiva en esa conversación. ¿Y por qué? Porque entonces no se está realmente aterrizando, por así decirlo, ese enfoque de derechos humanos cuando hablamos de la política migratoria. Pues yo creo que sí pasa por eso, cómo traer en clave de derechos humanos la situación de Venezuela a la conversación migratoria. Y aquí, pero no, porque claro, creo que también se conecta con una mirada de, sí, la situación de derechos humanos en Venezuela es grave y se denuncia, y si se arreglara, que lo que sea que eso signifique, entonces la migración va a detenerse. Y yo creo que ese también es una, es un desafío al que hay que hacerle frente con mucha pedagogía, porque al final esta es una región donde la migración ha sido parte, pues, de la esencia de esta región. Entonces, sea que haya crisis política de derechos humanos o no, la migración además creo que es parte de la esencia humana. Entonces, ese es un punto importante también para apuntar a esos cambios estructurales que la política migratoria puede generar. Y acá yo tengo un ejemplo que también está relacionado con el tema de derechos sexuales y reproductivos. O sea, hoy en día en la región, como el país, uno de los países que tiene la mayor, una de las decisiones más de avanzada en materia de acceso a aborto es la decisión que se conoce con el movimiento Causa Justa en Colombia, de la Corte Constitucional, que analizó justamente cuáles eran las barreras que estaban enfrentando las mujeres para acceder al servicio. Y hasta ahora, y aquí Luz Patricia me corrige, pero según lo que yo he investigado, es la única decisión de una Corte Constitucional en la región que, utilizando la Convención de Belén do Pará, analizó la situación de mujeres, de mujeres venezolanas, pero la situación de mujeres migrantes en condición irregular, en situación irregular. Y eso vino también de la mano por la estrategia desde las organizaciones de la sociedad civil, del activismo, pero también de cómo, de alguna manera, hacer un trabajo de articularse con los movimientos de mujeres, con los movimientos de derechos humanos en los países receptores, sobre todo ahorita que pues es una realidad que también hay una migración específica de defensores y defensoras de Venezuela, ¿no? Entonces yo creo que esa sentencia de causa justa, pues obviamente tiene muchas cosas buenas, pero para mí una de las cosas claves de la sentencia es que logra aplicar la Convención de Belén do Pará diciendo, bueno, la situación de mujeres y además en situación irregular, que ese fue un punto que me faltó antes, ya lo explico, es una de las barreras que analiza la Corte Constitucional para despenalizar el acceso a este servicio hasta la semana 22. Y eso es muy importante. Y volviéndome, perdón, un poquito al tema de desafíos y un poco como en general, que yo creo que otro gran desafío que tenemos es que incluso los avances y los esfuerzos que se han realizado en materia de política migratoria en la región, queda todavía siempre como un vacío, me parece a mí, que todavía no se ha llenado, que es el de la situación de personas en situación irregular, ¿no? O sea, cómo atender esas, o de las personas en tránsito. Cómo atender esa situación. Yo creo que ya en la región pues se han dado algunas respuestas. En Colombia, pues en su momento, por ejemplo, se estableció desde la política pública de atención en salud cuáles eran los servicios que se consideraban como de emergencia y que no se podían negar independientemente del estatus migratorio de la persona. Pero luego era interesante que en la práctica, por ejemplo, las mujeres que necesitaban atención para el parto, servicios prenatales, etcétera, esos no se consideraban servicios de emergencia. Y las organizaciones en Colombia tuvieron que hacer todo un litigio para que se dijera, sí, bueno, si aplicamos una perspectiva de género y además aplicamos un enfoque de derechos humanos y entendemos que este es uno de los grandes impactos de la crisis de derechos humanos en Venezuela, pues por supuesto sí se tiene que determinar como, o se tiene que entender como un servicio de emergencia. Entonces, yo creo que esa es parte como del trabajo del que se ha hecho y el que hay que seguir insistiendo de cómo plantear la situación de Venezuela desde una mirada de derechos humanos, pero con una aplicación muy práctica, y es
Exacto, o sea, cuáles han sido los impactos que ha tenido la emergencia humanitaria compleja y la situación de derechos humanos en Venezuela y que, para las mujeres y que inician de alguna manera el tránsito migratorio o su ruta migratoria pues con ese impacto. Y ya como el otro punto, porque además creo que sería como muy bueno tener un espacio un poco para la conversación. Con respecto al protocolo, justamente yo creo, a mí una de las cosas que me gusta del protocolo en la parte de enfoque es que empieza justamente hablando del enfoque de derechos humanos, que es que parece como algo muy obvio, pero es como, exacto, o sea, ese es el primer paso y creo que luego hace como toda una articulación con esto del enfoque interseccionalidad, enfoque desde la perspectiva centrada en la víctima, etcétera, pero sobre todo le apunta, es decir, cuando un protocolo de esta naturaleza empieza diciendo que el primer paso es tener un enfoque de derechos humanos, ya ahí yo creo que a lo que le apunta es que este tipo de respuestas en efecto tiene que apuntar, perdón, a cambios estructurales. Y ahí es también donde viene pues este impulso que puede tener toda la conversación sobre migración para mejorar la vida de las mujeres en situación de movilidad humana, pero también la vida de las mujeres en general, porque en la medida en que pensemos que los sistemas de justicia, que la respuesta institucional mejore para las mujeres migrantes, eso también habla pues de un sistema que está fortalecido para el acceso a las mujeres en general. Me gustó mucho también, o sea, creo que también el protocolo, esto que decía Luz Patricia de cómo identificar que si la respuesta se centra solamente en el hecho migratorio, es importante, por supuesto, es un primer paso, pero no puede ser lo único. Y yo creo que desde ahí es importante que de las organizaciones demos como una reflexión sobre, de nuevo, o sea, cómo nos articulamos con la respuesta humanitaria, que es, de nuevo, es importante, no quiero decir que no, pero que definitivamente no puede quedarse solamente en eso, porque además también lo que hemos visto experiencias en las regiones, incluso de una suerte de duplicación de recursos, de atención, etcétera. Yo me acuerdo en su momento en Cúcuta, justo antes de la pandemia, tuve la oportunidad de ver la situación en Cúcuta y la situación en Rumichaca, en la frontera Colombia-Ecuador, y mientras en Cúcuta no había lugar para una organización humanitaria más, de nuevo, lo cual era importante, en Rumichaca no había nadie. Entonces creo que también desde ahí tenemos que dar una reflexión sobre cómo nos articulamos con la respuesta humanitaria, cómo reconocemos también las limitaciones que tiene la respuesta humanitaria, porque está pensada para eso, para dar una atención básica de primera línea, por así decirlo, pero no va a apuntar a esos cambios estructurales que debería ir de la mano con esta conversación sobre política migratoria. Y ya lo último para cerrar, no sé si ya me pasé el tiempo, es un poco cómo nos pensamos esto de generar más articulación con los movimientos sociales en la región, o sea, con los movimientos de derechos humanos. Bueno, yo hablo desde la mirada del movimiento feminista, cómo nos articulamos más. Y no quiero decir con esto que no se hayan hecho esfuerzos ni que no se haya como hecho ya, pero creo que es algo ahí que todavía nos tenemos que pensar. Lamentablemente, yo creo que suena muy odioso a mi parte decir en este momento que hay que hacer pedagogía cuando la situación en Venezuela se ha agravado de la manera en que se ha agravado, sobre todo en los últimos meses. Pero creo que ahí, o sea, creo que también pasa por reconocer que todavía nos queda un camino por recorrer un poco en términos de sensibilización también con el movimiento de derechos humanos en la región, pero hablo desde la mirada específica del movimiento de derechos mujeres, del movimiento de derechos de mujeres, perdón, los movimientos feministas de cómo hay que leer primero la situación de Venezuela en clave de derechos humanos. Por supuesto, la situación política va de la mano, pero primero en clave de derechos humanos, ¿no? Yo creo que esa es una conversación que está ahí, que sé que se ha dado, pero en la que hay que seguirnos pensando cómo hacerlo. Y por último, de nuevo, Venezuela sigue siendo parte de la Convención de Belén do Pará, pero además la gran mayoría de los estados forman parte de la Convención de Belén do Pará, y yo creo que ahí hay mucho espacio todavía para articular con el MESECBI. Este protocolo es una nueva
herramienta que nos puede dar muchas luces de cómo hacer la incidencia, cómo generar, bueno, estas articulaciones, etcétera, y me parece muy bueno que lo estemos trayendo a la conversación. Luz Patricia sabe que mi debilidad es la Convención de Belén do Pará. Yo siempre digo que sí, definitivamente, pues es un instrumento que está ahí para que nos pensemos cómo seguirlo usando. Lo dejo hasta acá y bueno, atenta para seguir la conversación. Muchísimas gracias, Selene, por todas las reflexiones que nos traes. En verdad, espero que generen algunos comentarios, hay varios por el chat, pero también también podamos tener la oportunidad pues, de intercambiar en un par de minutos. Eh, yo creo que quiero cerrar solamente con una idea muy particular o muy pertinente para la conversación sobre migración, movilidad humana, desplazamiento desde Venezuela y en el contexto de la región, que es, o sea, hemos mencionado por razones obvias por su pertinencia, pues el MESECDI y la Convención de Belén do Pará, pero hay otro instrumento que a mí me parece importante que recordemos, porque hablaste mucho pues de la perspectiva de derechos humanos en la respuesta, y yo en el caso de la movilidad venezolana le agregaría, y no yo, Cristina Ciordíez, sino la comisión le ha agregado una visión de protección, cuando ha reiterado que según la definición de la Declaración de Cartagena, las personas que salen de Venezuela deben ser, o sea, pueden ser consideradas refugiadas y necesitan protección internacional. Porque eso le agrega una nueva capa al análisis que no es ni anterior ni posterior al análisis de género, sino complementario, sino interseccional con este análisis de género, que nos permite entender, tal como tú estabas diciendo, que la conversación no comienza en Cúcuta, que la conversación comienza más atrás, porque hay un continuo de violencias que empieza en Venezuela, donde las mujeres salen del país en condiciones de vulnerabilidad, donde pues transitan su tránsito migratorio en condiciones de vulnerabilidad exacerbada, donde las líneas paralelas entre los números de personas migrantes que han, o sí, personas que han salido de Venezuela, y el disparo en las tasas de esclavitud moderna de personas venezolanas en la región y de trata y tráfico es, o sea, casi paralela. Y en ese sentido, pues ahí es donde la protección y la perspectiva de género confluyen de la forma más evidente, más definitivamente no la única, pero también esas vulneraciones, ese continuo de violencia em, se, se ve todos los días en los países de acogida. Una conversación que yo creo que cae mucho en esa categoría que mencionaba Luz Patricia, de todo el mundo sabe esto, pero la respuesta es bastante deficiente, y que de hecho creo que pocas veces lo he oído hablarse así, es la xenofobia con componente de género. En el caso de las mujeres venezolanas, por ejemplo, la hipersexualización, las venecas robamarido, que lo dice uno como un chiste, pero no es un chiste. Es una expresión em, jocosa y popular, pero evidente de la vulnerabilidad, una vulnerabilidad que tiene efectos reales en víctimas reales, y en usos de los cuerpos de mujeres y niñas venezolanas como transaccionales, pero también eh, esa vulnerabilidad llega hasta los índices aumentados de femicidios de venezolanas en el exterior. O sea, ese continuo de violencia no es, no empieza en Cúcuta, es continuo, no se acaba en el país de acogida, no se trata solamente del proceso de movilidad, sino que es un abordaje integral, que solamente cuando lo entendemos desde la perspectiva de derechos humanos, desde la perspectiva de protección, que no necesariamente es idéntica, aunque por supuesto tenga muchos elementos en común y que se retroalimentan, y desde la perspectiva de género, podremos estar tratando de caminar como en el sentido correcto, en el sentido que va a generar pues respuestas en términos de garantías de protección de derechos para estas personas. Y es precisamente porque consideramos que el protocolo en buena medida incorpora o atraviesa todas estas perspectivas, que consideramos que es tan importante dar la conversación en torno a eso, usarlo. Creo que tienes mucha razón cuando dices que pues, es un instrumento nuevo, porque tal vez los que tenemos no los hemos aprovechado
tanto como podríamos, y en ese sentido, pues hacer uso de las herramientas que tenemos, multiplicarlas, aprovecharlas y encontrarnos ahí. Y ese encontrarnos yo creo que tiene mucho que ver también con lo que tú mencionabas y en el chat tuvo acogida sobre el llamado a la articulación. Hay muchísima gente haciendo importantes esfuerzos en esta dirección y realmente en la medida en la que esos esfuerzos se articulen y funcionen dentro de un paraguas que acordemos comúnmente, que en este caso pues estamos haciendo el llamado a que sea el protocolo, por supuesto, como uno de estos instrumentos, entonces las respuestas que podremos dar van a ser más efectivas y más eficientes. Porque la duplicación de fondos, la falta de fondos, la, mm, el no saber cómo, pues sí, cómo incorporar todas estas visiones en simultáneo y es la condición de las organizaciones de con frecuencia querer hacerlo todo cuando en realidad ya hay alguien que está haciendo eso otro que se necesita, pues nos podría hacer generar respuestas mucho más efectivas para garantizar derechos, que al final es lo que todos estamos buscando lograr. Creo que con esto lo podemos dejar, antes de abrir, por supuesto, lo podemos dejar, me refiero a la intervención, al comentario que yo estoy haciendo, porque sí sería excelente tomar algunos minutos si hubiera alguna pregunta o comentario de las y los participantes. Ha habido varios por el chat, pero si alguien quisiera en este momento hacer alguna pregunta o hacer algún comentario, tomar la palabra, eh, siéntanse en la libertad. Veo una mano levantada. Ah, bueno, pues de Luz Yo- Patricia, claro que sí, te escuchamos. Sí, no, quisiera como algunas reacciones sobre las preguntas que hay en el chat, pero también sobre cosas que dijiste tú, que dijo Selena, que me parecieron muy importantes y que creo que en esta reflexión, digamos, que estamos haciendo, yo las subrayaría, ¿no? Lo primero, bueno, de lo que ya se dijo, todos los estados por los que está ocurriendo, en esta región, por los que está pasando las mujeres venezolanas y otras mujeres migrantes están obligados por la Convención de Belén do Pará, entre otras, ¿no? Por la Convención CEDAW, por la Convención Americana, salvo en el caso de Trinidad, y sabemos que Venezuela, pero digamos, hay más Cartagena, digamos, hay un grupo de un cuerpo jurídico muy, muy, muy articulado que no se ha articulado para esta respuesta, porque y de nuevo subrayar, el problema migratorio, la crisis migratoria se ve como el fenómeno social de la migración masiva, no con las consecuencias que esa migración masiva en esas condiciones, en esa ausencia de Estado para responder a esto de lo que estamos hablando, tiene. Entonces, es cómo frenamos la migración. Digamos, es como el primer proceso en el que, o cómo regulamos para los que no vienen para acá, sigan, ¿no? Que es, como ustedes saben, quienes han trabajado en territorio, lo que existe hoy en día, ¿no? Unos mecanismos de transporte. Llegan a una frontera, los montan en unos buses, se los llevan a otra frontera, les montan en otros buses y así sucesivamente hasta que llegan a México y entonces en México hay unos centros de atención. Y eso responde a alguna pregunta, ¿cuál es la respuesta? Los gobiernos han ido variando porque la situación ha ido variando. Y en la medida en que hay una respuesta que no es coordinada, o sea, a Panamá dice yo voy a devolver masivamente. Y entonces empieza a devolver masivamente, pero eso no pasa por los acuerdos que hay con Colombia, ni los acuerdos que hay con Costa Rica, ni los acuerdos que hay con México. Entonces, claro, o sea, la respuesta tiene que ser una respuesta subregional o regional integrada para todo lo que hay en ese tránsito humano que no es solo, de nuevo, migración per se, no es migración económica, no es solo migración o política, no, no, hay una cantidad
de fenómenos que ocurren y que tienen respuestas jurídicas diferentes. No es lo mismo buscar refugio que buscar asilo, que ser migrante económico o ser migrante profesional, etcétera. Digamos, las respuestas a cada una de esas condiciones son diferentes. Entonces ahí hay muy importante como que desde las organizaciones de la sociedad civil exijan la respuesta coordinada, porque esa respuesta coordinada no existe. Y no existe ni siquiera en la respuesta coordinada al fenómeno migratorio. Entonces, ese es un primer nivel que yo creo que hay que plantear. El otro nivel que creo que desde las organizaciones de la sociedad civil es muy útil es que ustedes, dentro de los estados en los que están y de manera coordinada exijan con otras organizaciones de los otros estados, em, exigir la respuesta frente a la violencia sexual contra las mujeres, porque como hemos dicho, esa respuesta no está, no existe, no está ni coordinada ni descoordinada, es que no está. No se está pensando en eso como uno de los ejes de atención a esto que está ocurriendo. Y por eso no tenemos cifras oficiales y por eso no tenemos información estadística y por eso no podemos tener una política pública adecuada tampoco, porque no hay registro oficial de las denuncias de las mujeres frente a las violencias que están sufriendo en este tránsito humano. Y el tercer elemento que es muy importante, utilicen lo que ya existe y ahí pues la invitación a trabajar con el mecanismo, fíjense, Venezuela, para aquellas organizaciones que son de Venezuela, yo siempre le agradezco a Selene y a CEPAS específicamente cuando coordinan y llaman y yo desde el mecanismo, no solo como venezolana, tengo la oportunidad de hablar con ustedes porque este año no saldrá para la cuarta ronda de evaluación y va a ser la primera vez que Venezuela no participa porque no tenemos experta de Venezuela y tampoco tenemos información de las organizaciones de la sociedad civil. Fíjense, hace unos años Nicaragua no respondió el sistema de indicadores y entonces las organizaciones respondieron y el informe de Nicaragua se hizo con la información que mandaron las organizaciones nicaragüenses. Hace también unos años Brasil tampoco contestó y el informe se hizo con la información que mandaron las organizaciones de la sociedad civil. Hay muchísima información sobre lo que está ocurriendo en Venezuela con las mujeres y fuera de Venezuela con las mujeres venezolanas que ustedes conocen y manejan porque es su cotidianidad y es el trabajo de ustedes día a día. Pero si el mecanismo no tiene una representante de Venezuela y tampoco tiene las organizaciones que nos manden la información, el mecanismo no puede hacer un informe. Y es muy importante que el mecanismo lo haga, porque de nuevo, dentro del contexto jurídico venezolano, Venezuela sigue siendo parte de la Convención de Belén do Pará. Y yo creo que esa es una herramienta muy importante que tiene que ser utilizada para las mujeres que están dentro del país y para las mujeres que están fuera del país. Entonces, la invitación es a mantener esta comunicación. Yo le agradezco profundamente a CEPAS, pues esta invitación, porque nos permite de nuevo como hacer la invitación a ustedes, a las organizaciones, para que podamos tener, eh, digamos, información de primera mano de las organizaciones que están trabajando en territorio y de las organizaciones que están trabajando por fuera respecto de lo que ocurre fuera y dentro, en el caso concreto de las mujeres venezolanas, ¿no? Y con respecto a, me parece que José Antonio decía, bueno, ¿cuál es la situación de México? ¿Cuál es la situación de Panamá? Y ahí yo sí creo que es muy importante decir que la situación va a cambiar drásticamente, por supuesto, a partir del lunes, porque sabemos que hay una posición muy dura y muy distinta a la posición existente durante los 4 años que han transcurrido en la administración del presidente Biden. Con la administración del presidente Trump viene una posición muy dura respecto a los procesos migratorios, no solo de venezolanos y venezolanas, sino de todas las migraciones. Y eso significa de nuevo un caldo de cultivo para la delincuencia organizada y para los temas de trata que también señalaba y subrayó Selene, que quiero decir, en 2016 en el espacio de la MISPA, que es la reunión de los ministerios de justicia de la Organización de Estados Americanos, se acordó que las políticas públicas con respecto a trata tenían que respetar los estándares de la Convención de Belén do Pará. Nosotros incluimos ese elemento en ese acuerdo y ese acuerdo, quien lo deben, o sea, ustedes tienen que tenerlo, digamos, allí para poder
tenerlo presente también para exigirle a los procesos internos de los países donde se está dando este tránsito cuáles son los estándares que se están utilizando, si es que se están utilizando y si no que se utilicen, porque eso es un acuerdo político también de los ministerios de justicia de esta región. Entonces, eso quería como ir porque fueron notas, perdón que me alargué, pero fueron notas que fui haciendo mientras iban ustedes conversando al respecto. No, muchísimas gracias, Luz Patricia. En verdad, no, podríamos quedarnos conversando mucho más tiempo, pero aprecio mucho como las reflexiones. Yo justo iba a decir que nos está faltando el elefante en la habitación, ¿no? Que es el tema de que el lunes es la toma de posesión del presidente Trump. Y, a ver, eh, mucho se ha especulado sobre los efectos que eso va a tener, pero la realidad es que no lo vamos a saber hasta no sé, hablemos después de los primeros 100 días, a ver, a ver cómo se está manejando, porque sí, ciertamente no hay nada que se parezca a una respuesta articulada. Lamentablemente sí hay pues una línea que se baja desde el gobierno de los Estados Unidos que tiene unos efectos dominó, articulados o no, en toda la región. Entonces sí, esa conversación está pendiente, pero sí, hablemos en 3 meses a ver, a ver cómo Selene, te escuchamos. Gracias, Cristina. Bueno, yo sobre eso yo de entrada yo sé, o sea, ya hay como claros indicios de cuál va a ser un impacto que, de nuevo, entonces en la conversación quizás no se conecta con el tema de migración y ahí también hay veámoslo como un espacio o una oportunidad para hacer incidencia y es que durante la administración anterior de Trump no solo se implementó lo que se llama el gag rule, que es como básicamente es una normativa que hace que todo el financiamiento que viene de Estados Unidos para organizaciones de la sociedad civil no se pueda dar, organizaciones de derechos humanos no se pueda dar a aquellas que trabajan temas de salud sexual y reproductiva. Entonces ya vimos en la administración anterior un impacto incluso para aquellas organizaciones que estaban operando en Cúcuta, que estaban dando asistencia humanitaria, tuvieron un gran impacto. Durante la administración de Trump, bajo la aplicación de esta normativa, porque no podían prestar servicios de salud sexual y reproductiva. Entonces, pues por supuesto, la preocupación la comparto, o sea, hay que ver cómo va a ocurrir todo esto que se ha dicho, pero es que además también si lo vemos desde la mirada de qué está pasando con los derechos de las mujeres, y ahí quizás reiterar un poco lo que decía al principio, es que también toda la agenda de derechos de las mujeres en la región pues está enfrentando un momento de iniciativas que buscan hacer retroceder pues todas las conquistas que hemos alcanzado. Entonces, ahí también hay un espacio como para articular, ¿no? O sea, todo lo que es la agenda de migración con todo lo que es la agenda de derechos de las mujeres y algo que ya de entrada sabemos que va a pasar es que si se vuelve pues qué es lo que se tiene pensado, se vuelve a implementar el gag rule, pues ya tenemos un impacto muy claro y muy conciso en todo lo que es la atención en general, pues a los servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres, pero además con el impacto diferenciado que eso tiene para las mujeres en situación de movilidad humana. Y ya solo para cerrar lo que decía Luz Patricia, por ejemplo, bueno, el tema de la violencia sexual, lo invisibilizado que está en cuanto a esa falta de respuesta, que ahí de nuevo insistir también es decir, abogar por una respuesta desde una perspectiva de derechos humanos, desde un enfoque de derechos humanos, como lo dice el protocolo, porque es que eso también, las implicaciones prácticas que tiene, es que, por ejemplo, no se enfoque solamente en el tema de judicialización, que, como decía antes, es un componente importante del acceso a la justicia, pero también cuando pensamos en la situación de víctimas de violencia sexual, es, bueno, el acceso a los servicios de salud que necesitan, acceso a rehabilitación, etcétera. O sea, como también esa política de atención a perdón, a esta situación de violencia que están sufriendo las mujeres en el tránsito migratorio, tiene que tener esa perspectiva de derechos humanos que pasa con no hacer, de nuevo, no es solamente como no quedarnos como en la parte teórica de que la política diga sí, enfoque de derechos humanos, sino cuáles son las implicaciones prácticas. Que si a una mujer para acceder a cualquier tipo de atención se le exige, por ejemplo, presentar una denuncia, eso genera un problema, ¿no? O sea, y si es una mujer que está o en tránsito migratorio o en situación irregular, pues mucho menos va a acercarse al sistema de justicia. Entonces,
todas esas son como las implicaciones y por eso creo que esa parte que tiene, sobre todo esa parte que tiene el protocolo que parece como algo que uno da por sentado, es como eso tiene unas implicaciones prácticas que van de la mano con que no se entienda, perdón, la respuesta a estos fenómenos tampoco ni desde la perspectiva del hecho migratorio, solamente como lo explicaba Luz Patricia, pero tampoco solo desde la perspectiva de la judicialización, porque eso es otro gran desafío en la atención a las violencias basadas en género. Eh, y es algo que, por supuesto, agrava la situación de mujeres en tránsito o en situación de movilidad humana, pues por todo lo que hemos hablado. Ya no me extiendo más y bueno, gracias de nuevo por el espacio. No, en verdad, muchísimas gracias a ustedes. Espero que hayan podido ver por el chat que hay muchos comentarios de agradeciendo y teniendo interés por la conversación, estando de acuerdo con pues, la necesidad de visibilizar todas las distintas formas en las que sí, la normalización no solo de la situación de movilidad humana de personas venezolanas, sino de, lo llamaba Rosa, la feminización de la migración y lo que ello implica, pues la necesidad de dar esa conversación, así que espero que hayan tenido la oportunidad de verlo por acá. Si alguien tiene algún comentario de último minuto, este es el momento. Si no, les damos nuevamente las gracias por haber Aquí participado. estoy, Cristina. Ah, no veo a Manito. ¿Quién habla? Mayela, Mayela, Mayela. te escuchamos. Bueno, yo estoy agradecida por el espacio, agradecida con Luz Patricia y con Selene, incluso con tu intervención, Cristina, me parece bien concreta, bien precisa y sobre todo ayer tenía la sensación de que como que nos estábamos como apagando, ¿no? Pero con esto hoy fue suficiente esta conversación, con oírlas para activar, ¿no? Para activar y con el deseo, y con la propuesta de, bueno, ¿cómo empezamos a articularnos? O sea, porque creo que ya todo está dicho. Yo creo que ustedes lo dijeron de la mejor manera y bueno, fue tipo cartilla, fue tipo libre, fue tipo todo, pero creo que ya lo que viene es cómo nos articulamos, qué respuesta tenemos de aquí para allá, qué más hacemos, ¿sabes? Porque creo que lo explicaron muy bien, estoy sumamente satisfecha y súper pagada por este tiempo tan hermoso que nos han dedicado. Entonces, más bien dejo la pregunta o dejo esta sensación que yo tengo desde aquí, desde Valencia, Venezuela, y desde la ONG No Permitas Malos Tratos. El tema es cómo empezamos a articularnos con esto. O sea, ya yo tengo en mi cabeza varias cosas que voy a comenzar a hacer porque creo que hay que visibilizar ciertamente la Convención de Belén do Pará, el protocolo, todo lo que ustedes han conversado, pero creo que es importantísimo la articulación y es importantísimo el generar, el involucrar a otros para poder nosotros continuar, seguir y ya. Y lo paro allí porque si no, ya saben que puedo hablar 24 horas vine sin botón de off. Gracias por tu comentario, Mayela. La verdad es que en todo esto, o sea, hay un componente de vivencia en todo esto también, ¿no? Para quienes trabajamos en esto, por supuesto, un millón de veces más para quienes lo viven. Y el cansancio también es personal, o sea, también es la normalización también es personal, la fatiga de los temas también es personal. Entonces, saber que te sientes motivada e inspirada por la conversación nos parece excelente. Yo también anoté tarea. Yo dije, no hay suficiente información en el BSECBI. Ok, había como 150 informes sedados, vamos a mandarlo. O sea, eso me parece súper valioso, que nos vayamos sí, con ideas y cosas por hacer. Beverly también veo que levanta la mano, así que te escuchamos antes de despedirnos, Beverly. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, o bueno, donde se encuentre cada uno. Les saludo, mi nombre es Beverly Agelpi, soy por parte de Juventud Unida en Acción. Primero que nada, antes de dar pues una pregunta que quiero dejarte, que se me generó en tu intervención, en tu última intervención, es que, bueno, a medida que discutieron las múltiples barreras que las mujeres encuentran en este camino, y recordando o sea, lo fundamental que es el acceso a la información, decías algo de esas implicaciones prácticas
que también generan un desafío en este proceso, ¿verdad? Que tienen en este momento. Bueno, hay una pregunta que tenía al respecto y es cómo se puede asegurar que estas mujeres tengan acceso a información y ciertos servicios adecuados en su idioma y su cultura, que realmente es un reto bastante amplio. No solamente en ese sentido, sino como, no, cómo reflexionar sobre esas prácticas actuales que podemos comprometernos a encontrar soluciones efectivas a este acceso a la información que ellas pueden tener. Por aquí lo dejo. Gracias. Yo solo por el interés de, pues, de que tenemos que ir cerrando, creo que voy a dar la respuesta más concisa que puedo. No tenemos manera de garantizarlo, solo podemos, cada una desde su espacio, hacer el mayor esfuerzo por a quienes tiene acceso, hacérselo llegar. Lo que mencionas del idioma y la cultura es sumamente importante. Por ejemplo, no lo conversamos en esta oportunidad porque pues no da el tiempo, pero si hay un grupo con una vulnerabilidad requete exacerbada en esta conversación, son las mujeres indígenas que viven en zonas fronterizas en Venezuela, particularmente lo que sucede en el arco minero del Orinoco con la trata y tráfico y explotación sexual para los pelos y hablar de la necesidad de generar información comprensible, no solo en términos de idiomas, sino de cultura, para alcanzar a las personas que lo necesitan, es fundamental. Pero decir que eso se puede garantizar, o sea, que hay alguna organización de la OEA para abajo que lo pueda garantizar es falso. Por eso el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y del espacito que cada uno ocupa es tan importante, porque sumando y articulando ese espacito que cada uno ocupa, pues vamos abarcando un poco más de espacio. Creo que Selene quiere complementar eso también. Sí, perdón, yo sé que estamos sobre el tiempo, pero solo para decir que de acuerdo con lo que dices, Cristina, pero yo creo que también es un espacio o es una oportunidad para la incidencia, ¿no? O sea, como qué pedirle a los estados en esa política migratoria, en esa respuesta institucional. En esta región tenemos también estándares muy consolidados en materia de acceso a la información. Y los estados tienen, es decir, si uno tiene en cuenta el marco de protección de personas migrantes, el marco de protección para mujeres víctimas de violencia y además el marco en materia de acceso a información, pues eso nos da como resultado que hay una obligación también por parte de los estados de activamente garantizar que las personas en situación de movilidad humana y además con un enfoque de género y específicamente para la situación de mujeres y niñas tengan acceso a esa información. Es decir, hay un trabajo también que pasa por lo que las organizaciones de sociedad civil puedan hacer como para apoyar en ese proceso migratorio en términos de información, pero es que los estados también tienen y las autoridades también tienen obligaciones específicas en la materia. Por ejemplo, además pasa porque, claro, a mí me gusta mucho esto que se está mencionando sobre, por ejemplo, el enfoque cultural, porque es que aunque somos la región de Latinoamérica tiene muchas cosas compartidas, pues también es cierto que siempre llegar a un país nuevo, pues es encontrarse con una situación, con un sistema distinto, etcétera. Yo siempre digo que, claro, por ejemplo, en Colombia todo el mundo sabe que es una tutela y la tutela es parte de la conversación diaria de la gente, pero tal vez en Venezuela no hemos tenido como la conversación de derechos ha sido distinta. Entonces, ahí también hay una obligación por parte de los estados. En Cúcuta, por ejemplo, en su momento se documentó que, de nuevo, si uno tiene en cuenta la situación del país de origen con ese enfoque de derechos humanos y sabe que Venezuela tiene también un marco restrictivo en materia de acceso a aborto, por ejemplo, las mujeres vienen con o sea, esa cultura, por así decirlo, o ese conocimiento de esto es un servicio al que no se puede acceder. Y luego en su momento en Cúcuta se documentó que en algunos hospitales públicos se les mentía a las mujeres venezolanas y se les decía, aquí no puedes acceder a aborto porque te van a llevar presa, cuando en Colombia el aborto está reconocido como un derecho fundamental.
Entonces, eso también creo que es es un componente muy importante para la incidencia en esta respuesta institucional y en esta respuesta de política pública a los estados. O sea, sí es una obligación de los estados asegurar que las personas en movilidad humana y con un enfoque de género y la situación específica de mujeres, niñas y adolescentes tengan acceso a la información que necesitan para la protección de sus derechos. Muchísimas gracias, Selene. Tienes toda la razón, tenemos que exigirles más. Yo estoy acostumbrada a que como no hacen nada, no les pido nada, pero hay que exigirles mucho más. Tienes razón. Pues bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí. Gracias especialmente a Luz Patricia Mejía y a Selene Soto por haber compartido con nosotras hoy. Nada, seguimos en contacto para seguir articulando, para seguir compartiendo ideas, para seguir informando y estoy segura que nos veremos por ahí. Muchísimas gracias, que tengan buenas tardes. Gracias.